Vamos a continuar el tema del parto. ¿Ya? Y hemos hablado del parto, hemos hablado del trabajo de parto, hemos hablado de las contracciones, hemos hablado de los fenómenos activos, hemos hablado de los fenómenos pasivos, ¿no es cierto? Y entre los fenómenos pasivos hemos hablado de la formación del segmento inferior, hemos hablado del volamiento y dilatación, hemos hablado de la expulsión del tampón mucoso, hemos hablado de la formación de las bolsas de agua, hemos hablado de la preparación del canal del parto, ¿ya? Y cuando hablemos de la tensión del parto, ahí vamos a ver mucho lo que es el mecanismo del parto, que es un fenómeno pasivo, ¿ya? El mecanismo del parto, como ya lo dije anteriormente, ya tiene 6 etapas. La primera etapa es la de acomodación de la presentación al estrecho superior de la pelvis. La segunda etapa es descenso y encajamiento de la presentación. La tercera etapa es rotación interna y acomodación al estrecho inferior de la pelvis materna. La cuarta etapa es el desprendimiento. Es a partir de aquí del desprendimiento que nosotros vamos a ver recién la cabecita. ¿Por qué vamos a ver la cabecita? Porque en el cuarto mecanismo del parto es cuando la cabeza está saliendo ya por el canal vaginal. Y a partir de ahí nosotros ya vamos a observar. Y el quinto mecanismo del parto es la acomodación de los hombros al descenso inferior. Y por último, el sexto mecanismo del parto es la expulsión de los hombros. Una vez expulsados los hombros, todo el resto del cuerpo sale hacia la cabeza. ¿Bien? Entonces, y también vamos a decir que el trabajo de parto tiene 3 periodos. El primer periodo es de borramiento y dilatación. El segundo periodo es de expulsión, que vamos a ver ahora, ¿ya? Y el tercer periodo es el alumbramiento o salida de la placenta y los anexos fetales. Hoy vamos a hablar de la tensión del parto. Las características de un centro de salud que tiene que tener para que nosotros atendamos un parto. Hoy en día, lamentablemente, nosotros tenemos un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. Lo ideal que toda atención del parto debe ser un centro donde haya capacidad resolutiva. ¿Qué les quiero decir con capacidad resolutiva? Que si tenemos una complicación de un parto, tengamos la capacidad de operar a esa paciente inmediatamente en el mismo centro hospitalario. No tener que derivarla a otro centro hospitalario como normalmente ocurre. Se le complica un parto en un primer nivel, ¿qué tiene que hacer? Derivarla a un segundo o un tercer nivel. Y muchas veces hasta que llegue la paciente al segundo o tercer nivel, ya es demasiado tarde. Corre el riesgo de vida tanto el feto como la mamá. Al finalizar el parto vamos a hablar de las complicaciones del parto y vemos, ustedes se van a dar cuenta por qué se debería atender un parto en un centro que cumpla con todas las condiciones necesarias, que tenga una capacidad resolutiva, que tenga un quirófano, que tenga especialista de turno, que tenga una unidad transfusional, no digo banco de sangre porque banco de sangre es departamental y todos los hospitales deberían tener una unidad transfusional para cualquiera. Que tenga un buen servicio de neonatología, un buen servicio de cirugía y un equipo de anestesiólogos para realizar cualquier tipo de cirugía. Bien, vamos con los Alfredo, Ángela Patricia, Yanine, María Paula. ¿Están todos aquí? ¿Nos falta algo? No, están todos. Ya, vamos. Buenas tardes. Nosotros lo que vamos a presentar va a ser la sección del parto. Bueno, la atención del parto va a ser un proceso fundamental en la salud materna y neonatal, lo que va a incluir la vigilancia del trabajo de parto, la asistencia al nacimiento, la evaluación del recién nacido, garantizando las condiciones óptimas para ambos, tanto como para el bebé como para la madre. Ahora, en las condiciones obstétricas neonatales y el bienestar materno, va a ser esencial evaluar el bienestar fetal y neonatal durante el parto, utilizando monitoreo fetal continuo, índices de Apgar y signos vitales. Entonces, en
En el bienestar de la madre lo que se quiere es garantizar mediante manejo del dolor, acompañamiento de hidratación y atención emocional y física continua. Entonces, en las condiciones obstétricas neonatales también vamos a tener fundamentos esenciales para la emergencia perinatal durante la atención del parto, que vamos a evaluar el riesgo materno neonatal, que va a ser la aplicación del listado de factores que aumentan el riesgo perinatal, cirugía y procedimientos obstétricos, que vamos a tener ahí los recursos humanos y equipos para cesáreas de urgencia, anestesia, que van a ser los recursos humanos y equipamiento para anestesia local, peridural y general de urgencia. Ahí vamos a tener transfusiones de sangre seguras, tratamientos médicos, que va a ser la capacidad para tratar el shock, sepsis, la asistencia neonatal inmediata. Entonces, para el acompañamiento de actividades centradas en la familia, vamos a brindar también el apoyo emocional, que va a ser crucial, y se va a promover el acompañamiento del parto por los familiares. Entonces, y ahí la participación activa de la madre en diferentes decisiones, y también las actividades se van a centrar, que van a incluir a la familia, contacto piel con piel, lactancia precoz y respecto a los tiempos de trabajo de parto. A ver, ¿qué nos quiere decir esto? Que lo ideal, ya, para la atención de un parto, inclusive desde que la paciente entre en trabajo de parto, esta paciente debería estar acompañada de un familiar, ya sea su esposo, su hermana, su mamá, su papá o algún personal que ella tenga credibilidad en ella, ya que tenga alguna estimación. ¿Para qué? Porque eso ayuda bastante, ya, en el momento del trabajo de parto. Ustedes saben que el trabajo de parto puede durar entre 10 a 12 horas inclusive. Y es desesperante para la mujer encontrarse en una sala de dilatación, muchas veces sola, porque el médico va y la examina cada 30 minutos y después queda totalmente sola. Y se ha visto que dan buenos resultados ya que haya una persona o el acompañamiento en el trabajo de parto. Hoy se habla de doulas, ¿ya? Doulas son personal capacitado que acompaña a estas mujeres en el trabajo de parto. Las va asesorando, le va haciendo crear confianza, pero lamentablemente, en nuestro medio, tal vez en un centro privado sí podemos hacerlo, porque tenemos una pieza exclusiva para la paciente, para el control del trabajo de parto, inclusive para el parto, porque ahora hay mesas que nosotros las podemos convertir en un momento en mesas de parto, cosa que en los hospitales no lo tenemos. Y en los hospitales ya no tienen en una pieza tenemos 3 o 4 pacientes que están en trabajo de parto. No tenemos esa característica de que sean piezas especiales y piezas unitarias para cada paciente, ¿no? O sea, lo ideal es que el acompañamiento es lo principal que debe ser, pero no lo realizamos por esta razón. Tal vez en la parte privada se puede realizar porque, bueno, las diferencias son de las paredes. Pero nosotros en los hospitales públicos es muy difícil. Ya en el trabajo de parto, ya en la atención del parto también. Es muy complicado en una sala de parto donde tenemos 3, 4 unidades de parto. Muchas veces está una parturienta acá, en la enseguida hay otra parturienta, hay médicos acá, médicos allá. O sea, es un poco complicado, ¿no? Pero sería lo ideal el acompañamiento de algún familiar durante el trabajo de parto y durante la atención del parto. Eso es lo que quieren decir sus compañeros. Ya, sí. Ahora, en conductas y procedimientos para preparación para el parto, aquí vamos a realizar procedimientos como control de signos vitales, preparación de material estéril, higiene de manos y vaginoscopía. La mujer va a ser ingresada a maternidad en fase activa de parto, brindando apoyo continuo y seguimiento del progreso del parto con enfoque humanizado. A ver, su compañero dice que va a ser ingresada en fase activa del parto, ¿cierto? Se recuerdan que en la anterior clase les adelanté que en el primer periodo del trabajo de parto, en el periodo de borramiento y dilatación, existen 2 periodos, o 2 fases, mejor dicho. Una fase
latente y una fase activa. ¿Cierto? ¿Qué nos indica la fase latente? La fase latente va desde que se inicia el trabajo de parto hasta que llega a los 4 centímetros de dilatación. Y la fase activa del trabajo de parto va desde los 4 centímetros hacia adelante hasta los 10 centímetros de dilatación. Ahí su compañero dice cuando se ingresa en la fase activa del trabajo de parto, ¿no es cierto? Es una paciente que sí está en trabajo de parto, pero está en la fase activa del trabajo de parto. ¿Qué hemos dicho que es el trabajo de parto? El trabajo de parto son las contracciones que sufre la madre para expulsar el feto. ¿Qué es el trabajo de parto? Hemos dicho que el trabajo de parto, jóvenes, es el conjunto de fenómenos fisiológicos que tiene la finalidad de expulsar el feto por el canal vaginal, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos fenómenos fisiológicos? Son los fenómenos activos y los fenómenos pasivos. ¿Cuáles son los fenómenos activos? Las contracciones uterinas y los pujos. ¿Cuáles son los fenómenos pasivos? Es la resultante de los fenómenos activos, es la resultante de las contracciones uterinas. ¿Y cuáles son? Los hemos enumerado. Primeramente, la formación del segmento inferior. Después, el borramiento y dilatación del cuello uterino. Después, la expulsión del tampón mucoso. Después, la formación de las bolsas de las aguas. Después, la preparación del canal del parto. Después vienen los fenómenos o el mecanismo del parto. Y por último, vienen los fenómenos plásticos. ¿Qué queremos decir esto? Para que exista trabajo de parto, tienen que existir fenómenos activos y fenómenos pasivos. Tiene que existir contracciones uterinas y tiene que existir borramiento y dilatación. Si yo le digo a usted que le llega a usted una paciente con 4 contracciones en 10 minutos, cada contracción le dura 30 segundos, usted le hace el tacto y encuentra que ese cuello está borrado en un 70% y tiene una dilatación de 5 centímetros, ¿cuál va a ser su diagnóstico? Paciente que está en trabajo de parto. ¿Por qué? Porque hay fenómenos activos, sí hay contracción uterina. Hay fenómenos pasivos, sí hay borramiento y dilatación del cuello. ¿Ok? Y ya después también tenemos que aprender a especificar, darle el apellido a ese trabajo de parto. Si es un trabajo de parto inmaduro, si es un trabajo de parto prematuro extremo, si es un trabajo prematuro moderado, si es un prematuro tardío, si es un a término o un posttérmino. Hemos visto eso, ¿no es cierto? La edad gestacional según el nacimiento. Bien, entonces, lo que yo quiero que tengan bien claro, ¿qué es trabajo de parto? ¿Cuándo nosotros vamos a decir que una paciente está en trabajo de parto? Y estamos diciendo que el trabajo de parto tiene 3 periodos. Un periodo de borramiento y dilatación, un periodo de expulsión del feto y un periodo de alumbramiento. Y el primer periodo, el de borramiento y dilatación, tiene 2 fases. Una fase latente y una fase activa. La fase latente va desde que se inicia el trabajo de parto hasta los 4 centímetros. Y la fase activa va de los 4 centímetros hasta que la dilatación esté completa. ¿Está claro eso? Bien. Sí. Siguiendo acerca de lo que vamos a seguir con los diagnósticos principales. Dentro de los diagnósticos iniciales, primeramente vamos a evaluar a la madre, ¿no? Lo que vamos a evaluar va a ser la salud, su hidratación y su nutrición. Dentro del diagnóstico inicial vamos a ver lo que son los signos vitales, que cuenta la temperatura, que la temperatura se dice que una mujer gestante está entre los 36.5 a los 37.5 grados centígrados. También vamos a valorar lo que es la frecuencia cardíaca. Dentro de la frecuencia cardíaca, como podemos ver aquí, se dice que es entre 80 a 100 latidos por minuto.
Vamos a valorar también lo que es la frecuencia respiratoria, que está entre los 16 a 18 respiraciones por minuto. También vamos a valorar lo que es la presión arterial. Se dice en la literatura que es de 110 a 70 milímetros de mercurio. Y en la saturación de oxígeno es entre los 95 a 99%. Teniendo en cuenta todos estos signos vitales, se va a hacer una valoración cada 4 horas en la madre gestante, ¿no? Se está refiriendo a los signos vitales de la madre. De la mamá. No está hablando Sí. nada del feto todavía. Este es un diagnóstico inicial que se va a valorar a la mamá. Siguiente, por favor. Luego vamos a hacer el interrogatorio a la madre, ¿no? El momento en el que ella está acudiendo al centro, le vamos a decir el momento en que se inició las contracciones, las características del curso de la misma, es decir, de las contracciones, el momento si es que hubo alguna ruptura de las membranas ovulares o anomalías que pudieron presentarse, ya sea algunas hemorragias, ¿no? Luego de ese procedimiento vamos a hacer lo que es la palpación abdominal. Dentro de la palpación abdominal vamos a ver la altura de la presentación, es decir, de la mamá, ¿no? Vamos a ver la frecuencia de contracciones uterinas, la intensidad y el tono. Dentro de aquí de la altura uterina, podemos verla también a simple vista, se puede decir que de la sínfisis del pubis hasta lo que es la hernia umbilical, la mitad se dice que son 12 semanas a simple vista, ¿no? Y desde la sínfisis del pubis hasta la cicatrización del umbilical se dice que tiene 22 semanas. Pasando desde la sínfisis del pubis hasta la mitad de la cicatriz, hasta el fondo uterino, se dice que tiene entre 30 semanas. Y si vemos, ¿no?, el tamaño de la pancita desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino, se dice que tiene entre 36 a 40 semanas. Hasta el apéndice sifoide del esternón. También podemos hacer, ¿no?, lo que nos enseñó el doctor, la fórmula de McDonald, ¿no? Podemos medir con la cinta desde la sínfisis del pubis, entrelazamos nuestros dedos, colocamos, ¿no? Y medimos hasta el fondo uterino, es decir, la sínfisis de la sifoide, ¿no? Del esternón. Borde superior de la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. Esa es Y la ahí medida. hacemos la fórmula, ¿no?, que son los centímetros de la altura uterina por 8 y lo dividimos entre 7, ¿no? Si es que presenta y la persona, la mamá no sabe, digamos, llega de emergencia y no tiene todos sus papeles, lo que va a tocar es realizar eso. ¿Me lo otro, por favor? Después vamos a ocultar al estetoscopio y vamos a realizar ya la frecuencia cardíaca del bebé, ¿no? Podemos utilizarla dos maneras. ¿Le puedo dar otra vez? ¿No? Ahí. Aquí vamos a ver que es del Doppler. Aquí en esta maniobra se utiliza la segunda maniobra Leopold, que vemos, ¿no?, lo que es, vamos a ir a buscar lo que es el dorso del feto, ¿no?, para ocultar lo que es aquí en la parte Buscamos del el dorso del feto y en ese lugar de donde está el dorso del feto buscamos el hombro anterior. Es ahí debajo del hombro anterior, en el lugar donde está el hombro anterior, donde vamos a realizar la auscultación de los latidos cardíacos fetales, ya sea con el estetoscopio espinal o con el Doppler. Sí, ahí está. Aquí también antes utilizaban, ¿no?, lo que es el estetoscopio espinal, que fue descubierto por un doctor obstetra francés, Georges Pinal, si no me equivoco, en el siglo XIX. Sí. Después vamos a realizar lo que es el tacto vaginal. Teniendo en cuenta que antes de realizar el tacto vaginal, nosotros como personal de salud debemos tener el consentimiento de la paciente, no presentarnos y decirle, bueno, señora, yo soy la doctora que la va a atender, voy a medir lo que es, si es que está para entrar a un trabajo de parto, nos vamos a medir lo que es la amplitud y la elasticidad del periné, borramiento y dilatación, el segmento inferior y la existencia si es que están las bolsas. También en ese aspecto del tacto vaginal tenemos que tener en cuenta mucho la asepsia, ¿no?, la antisepsia de nosotros, lavarnos las manos, colocarnos guantes, por el hecho de que cuando introducimos lo que son nuestros dedos del tacto vaginal podemos producir algunas infecciones, ¿no?, porque sobrepasamos lo que es el canal vaginal y llegamos hasta el cervix, ¿no?, podemos producir algunas infecciones y llegar a otras Podemos complicaciones. llegar infecciones de afuera hacia adentro.
Una vez ya realizado todos esos procedimientos, lo primero que tenemos que hacer es describir todos los datos, esos datos anteriores, en el carnet perinatal. También otros procedimientos está la higiene, el enema, ¿no? La higiene tiene que abarcar el lugar, ¿no?, donde se va a realizar el parto, que tiene que estar toda la superficie limpia, desinfecte para eliminar los patógenos, ¿no?, agentes patógenos que pueden llegar a una infección. Inspección de la sala de parto, fija una temperatura de la sala de parto que tiene que estar ambiente, ¿no?, para que no pueda producir hipertermia o hipotermia. Materiales tiene que de... estar aproximadamente a 37 grados centígrados el ambiente donde vamos a realizar la atención de un parto. Tiene que tener un ambiente caloroso, que haya calor. No se olviden que el feto ya está en un ambiente caliente dentro de la cavidad uterina, ¿ya? Y al salir, que se encuentre con un espacio frío, le puede dar una hipotermia y puede tener sus complicaciones. Después los materiales e instrumentos utilizados, la higiene de la madre, ¿no?, es muy importante, la higiene del personal de salud. Se dice también que en la OMS ahí se le dice las 3 limpiezas, que son las manos de la persona en la que va a hacer la palpación, la área perineal, es decir, el momento donde ponemos a la mujer en la posición ginecológica para poder, ¿no?, realizar el parto, y el área umbilical, que se dice, ¿no?, que en la área umbilical muchas veces es donde es el mayor foco de infección que puede tener las personas. Y el tiempo lo es todo. Teniendo en cuenta que el tiempo es todo, tenemos que abarcar todo esto, lo que es higiene, porque si perdemos alguna de estos puntos, podemos llegar a unas complicaciones, ¿no?, teniendo en cuenta que podemos evitarlo si es que tienen una buena higiene. También otro procedimiento es el enema, ¿no? Antes se realizaba, no sé, ahí en el libro dice que la literatura, antes, no sé si ahora ya lo están realizando. Últimamente se realizaba a todas las pacientes el enema de parto, pero esa que no tiene buenos beneficios, ya es medio molestoso. Inclusive, durante la atención del parto muchas veces la paciente se nos defecaba y contaminaba el área, ¿cierto? Desde esa vez no es obligatorio, pero hay algunas pacientes que sí se van a se hacen poner un enema previamente para estar más livianas. Pero de rutina no colocamos enema. También el rasurado del vello perivulvar y perianal se realiza esto antes del parto. Se dice que evita los riesgos de infecciones, facilita el corte de la sutura si es que va a haber una episiotomía, aumenta el riesgo de infecciones por VIH y hepatitis mediante la madre y el personal en la cual está siendo atendida. Esto también lo leí que dice que antes, ¿no? No sé si ahora ya de rutina se hacía el rasurado del vello púbico en general. A todas las pacientes que iban a ser sometidas a un parto y a una cirugía. Hoy en día se hace una limpieza profunda y si una paciente va a ser operada, se saca solamente esa partecita ahí del púbico que está lleno de vello, ¿ya? Aunque hoy en día la mayoría de las mujeres optan por cortarse un poco el vello pubiano, no es como antiguamente que nunca se cortaba el vello pubiano, ¿ya? Y lamentablemente muchas veces vello por acá, vello por allá. Igualmente cuando hacemos la episiotomía o se hacía la episiotomía, muchas veces nos encontrábamos vello pubiano. Hoy en día no, es difícil, pero o sea, el rasurado solamente de la parte donde nosotros vamos a operar, ¿ya? Y con lo que hacemos es bajar un poco, porque el rasurado, ¿ya?, provoca irritación y ahí puede ser un poco de irritación. Sí. La alimentación y hidratación, no haber comido antes de evitar una ingesta, porque puede ser, ¿no?, el riesgo de reclutación o inhalación del contenido gástrico. Esto tiene que ver, digamos, cuando es que se complica o si es que la paciente va a ser por cesárea, ¿no? Soluciones glucosadas, recompensar el líquido por la pérdida de energía en la que va a sufrir la mujer, por el tema de que va a haber las contracciones, los jugos producen, ¿no?, pérdida mucho de energía. Tener una vía para poder realizar los fármacos necesarios. No sé si me equivoco, se dice, ¿no?, que en anestesia, toda mujer que esté embarazada creo que es una persona que ya ha ingerido comida, ¿no?, porque puede ser que ya haya comido ella y como llega al parto, si llega de emergencia, puede ser que llegue comido antes, ¿no? Por eso hay que tener el riesgo, ¿no?, de la deglutación, porque puede broncoaspirar la paciente en ese momento. Especialmente cuando va a ser sometido a un proceso quirúrgico. Si es que se le pregunta siempre cuándo fue la última vez que comió. Y si la paciente comió recientemente, bueno, se le avisa al anestesiólogo y él va a tomar
las medidas adecuadas para evitar, como dice la comunicación, el vómito, inclusive pueden provocar tirarse. Después los controles maternos en el primer periodo de parto en la hidratación. Como ya les dije, vamos a ver la temperatura corporal alta, ¿no? Vamos a ver si es que hay signos de infección, si es que sube la presión corporal, es decir, la temperatura, los pulsos radiales y la frecuencia cardíaca fetal. Ahí vamos a ver lo que es un sufrimiento fetal. Ahí pueden haber los DIP, el grado 1, el grado 2, y también si es que va a producir un sufrimiento fetal, ¿no? Cuando habla su compañera, cuando vamos a hablar de la auscultación de los latidos cardíacos fetales, vamos a ver en la clase de mañana tenemos práctica por si acaso, ¿ya? Vamos a ver el control del trabajo de parto. ¿Ya? Y en el control del trabajo de parto nosotros vamos a aprender a confeccionar el partograma. ¿Y qué anotamos en el partograma? En el partograma anotamos la frecuencia cardíaca fetal, aparte de la filiación, la frecuencia cardíaca fetal, que la vamos a realizar cada 30 minutos. ¿Para qué? Para ver el bienestar fetal. Vamos a anotar el descenso de la presentación. ¿En qué plano se encuentra esa presentación? Vamos a anotar la dilatación del cuello uterino. Teóricamente, cuando aperturamos el partograma, lo hacemos en la fase activa del trabajo de parto. ¿Qué significa? ¿Cuándo vamos a aperturar el partograma? Cuando estemos con 4 centímetros. Y teóricamente, ¿ya? Cuando ingresamos a la fase activa del trabajo de parto, esa paciente tiene que dilatar 1 centímetro por hora. ¿Qué significa? Que si a las 2 de la tarde ella está con 4 centímetros, 6 horas después ya tiene que estar con la dilatación completa. ¿Qué significa? Si a las 2 de la tarde aperturamos el partograma y la dilatación estaba en 4 centímetros, ¿ya? A las 8 de la noche ya debemos estar atendiendo el parto. La fase latente del trabajo de parto, del primer periodo de trabajo de parto, es la que más tarda. O sea, que la paciente llegue hasta los 4 centímetros es lo que más demora. ¿Por qué? Porque recién están comenzando las contracciones. Se inician con las contracciones de brazo mejico tipo B, después vienen las contracciones del preparto, después recién vienen las contracciones del trabajo de parto. O sea, hay una demora bastante, ¿ya? Se dice que podemos hablar hasta de 4 a 6 a 8 horas, 6 a 8 horas, hasta que llegue a los 4 centímetros de dilatación. Es por eso que se recomienda no internar a una paciente en la fase latente del trabajo de parto, a no ser que tenga alguna alteración en los latidos cardíacos fetales o alguna alteración en la dinámica uterina. ¿Qué nos quiere decir? Que la fase latente dura muchas veces mucho más que la fase activa del trabajo de parto. Porque cuando la paciente ya está en una fase activa, se supone que ya tiene mínimamente 3 contracciones en 10 minutos, que cada contracción dura mínimamente 30 segundos y que eso va a tener la potestad o la probabilidad de dilatar 1 centímetro. Cuando nosotros estamos realizando la auscultación de los latidos cardiofetales, nos damos a dar cuenta si existen algunos problemas con el feto. Su compañero habló de los DIC, que son desaceleraciones. Tenemos desaceleraciones tempranas, que son los DIC tipo 1. Tenemos desaceleraciones tardías, que la desaceleración ocurre después de la contracción uterina. Tenemos DIC umbilicales, cuando la presentación aprieta el cordón umbilical y provoca una alteración en los latidos cardíacos. Y eso es señal de un sufrimiento fetal. Cuando decimos que es un DIC tipo 1, mediante el monitoreo fetal, nos va a dar en la tablita esa que va a existir
Aquí está. Esta es una contracción uterina. Y aquí está viendo una desaceleración. Esto es un DIP tipo 2. Si la desaceleración sería al mismo tiempo que la contracción, sería un DIP tipo 1. ¿Cuál es el más serio? El DIP tipo 2. Porque este DIP tipo 1 nos puede dar, generalmente nos da cuando la bolsa de agua está rota. No es muy tan serio que digamos. Por eso nosotros debemos ir controlando siempre la frecuencia cardíaca fetal. Es por eso que en el control del trabajo de parto controlamos la frecuencia cardíaca fetal cada 30 minutos. Y si es necesario monitorizar a la paciente, lo hacemos. En mi hospital, toda paciente que está en trabajo de parto previamente es monitorizada para ver si no hay, cómo está el estado fetal, cómo se encuentra el feto, si no hay un sufrimiento que nosotros no podemos dar cuenta mediante el monitoreo fetal. Muchas veces está en trabajo de parto la paciente, lo ponemos al monitor y encontramos un montón de DIP tipo 2. ¿Qué significa? Que esa paciente está sufriendo. Y no le vamos a dar vuelta, vamos a terminar ese embarazo. ¿Ya? Sí. Ahora vamos a pasar a lo que es el monitoreo fetal. El monitoreo clínico intermitente por auscultación, para calcular mediante auscultación las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal durante las contracciones uterinas, se debe contar los latidos durante periodos de 15 segundos, antes, durante y después. O sea, en lo que es ascendente, acme, que es el periodo de la contracción el punto de contracción más fuerte, ¿no? Y en la relajación. Aquí, en esta imagen, hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en A, cada cuadrito son 15 segundos. En A son 35 latidos, lo vamos a multiplicar por 4, que nos daría 140 latidos por minuto, ¿no? En B, aproximadamente 28 latidos, que también lo vamos, 18 latidos de frecuencia descendentes, que también lo vamos a multiplicar por 4 y que debería ser 112 latidos por minuto. En C, que también es 28 latidos por minuto en ascendente, sería, ¿no? Y lo multiplicamos igualmente por 4, igual saldría lo mismo, ¿no? Y en D, relajación, sería 35 latidos por 4, ¿no? Sumando cada periodo, o sea, A más B más C más D, tenemos un aproximado de 126 latidos por minuto. Con esta metodología se pretende que quien ausculta los latidos tenga una idea aproximada, una idea aproximada de los latidos fetales para hacer el diagnóstico del tipo de caída, como nos decía el doctor. ¿Qué es lo que se aconseja hoy? Cuando yo era estudiante, era médico interno, para que ustedes lo van a hacer. ¿Qué nos decía el profesor? Ausculten esos latidos cardíacos fetales. ¿Qué utilizábamos? El estetoscopio espinal. No, pero no había. ¿Y qué éramos nosotros? Ajustábamos 15 segundos y los multiplicábamos por 4. ¿Ya? Por ejemplo, si en 15 segundos tenía 30 latidos, entonces lo multiplicábamos por 4 y nos daba 120 latidos por minuto. Pero lo ideal es la ocultación de los latidos cardíacos durante un minuto completamente. Ahora ahí las recomendaciones de hacer la ocultación 15 segundos durante el periodo de ascendencia. ¿Cuándo? Cuando está comenzando la contracción. 15 segundos durante el acné. ¿Qué significa acné? Cuando el útero se encuentra duro, ¿ya? Y otros 15 segundos durante la desaceleración, o sea, cuando el útero comienza a relajarse. Y lo multiplicamos por 4, que nos va a dar más o menos la frecuencia cardíaca. Es muy importante la auscultación de los latidos cardíacos.
porque con eso nosotros nos vamos a dar cuenta en cualquier momento cuando ese niño está o ese feto está sufriendo y vamos a tomar la conducta adecuada en su caso. Sí. Ahora, lo que es el monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal. Es así como vemos, en partos calificados de bajo riesgo, dice la literatura que no se justifica el uso de la rutina del registro del monitoreo. Aunque la información es más objetiva con este método, la interpretación de los trazados no siempre es clara y uniforme. Existe un alto porcentaje de falsos positivos con un número elevado de intervenciones innecesarias. Nos hacen tomar conductas inadecuadas muchas veces. Sí. Hay estudios, ensayos clínicos que han hecho una comparación, ¿no?, del monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal con del anterior que hablé, que es el monitoreo clínico intermitente por auscultación, y no hay una cifra significativa, ¿no?, de este con el anterior. En conclusión, el monitoreo electrónico aplicado a los partos con bajo riesgo no mejora los resultados perinatales, más bien limita la movilidad de la madre, eleva los costos de atención y aumenta significativamente las intervenciones iatrogénicas negativas. Pero una madre bien informada y en conjunto con su obstetra son los que tienen, ¿no?, la decisión de ver qué tipo de monitoreo va a usar para ver la salud fetal. En los embarazos de alto riesgo materno-perinatal sí es recomendable el uso del monitoreo electrónico. Progreso del parto. Factores que determinan la velocidad del progreso del parto son la paridad de la mujer, si es nulípara o multípara, el estado de la integridad de las membranas ovulares y la posición de la madre durante el periodo de dilatación, que sería el primer periodo. Como mencionaba el doctor hace rato, el periodo más largo es el de borramiento. Una vez comenzada la dilatación cervical, la duración necesaria para alcanzar los 5 centímetros es aproximadamente el doble de la necesaria para llegar de los 5 centímetros a los 10 centímetros. O sea, que el primer periodo ocupa el 2/3 y el segundo periodo ocupa solo 1/3. En una embarazada sin patología con proporción cefalopélvica y contractibilidad uterina dentro de los patrones normales, generalmente son suficientes 2 a 3 tactos por vía vaginal durante todo el periodo de dilatación, 1 cada 4 horas. Las membranas ovulares. Su ruptura se produce espontáneamente en algún momento del parto. Existe otra forma de ruptura que es la amniotomía, que es la ruptura artificial de las membranas ovulares, esté formada o no la bolsa del agua. Esto se hace para acelerar el trabajo de parto o inducirlo. ¿Cómo se hace? Con un instrumento, con un gancho o una pinza. Amniótomo. Con un gancho, con una pinza, se introduce por el cuello del cervix y se hace lo que es la ruptura, ¿no?, de las bolsas. Y sin embargo, el 75% de las mujeres llegan al periodo expulsivo con las bolsas íntegras, ¿no? Pero sin embargo, al hacer la amniotomía, se ha demostrado que con esta maniobra se suprimen los efectos protectores de la membrana sobre el efecto y aumenta la compresión de la cabeza fetal durante las contracciones, produciendo una iatrogenia negativa. Ahí es lo que se producen los fenómenos plásticos, que es un fenómeno pasivo. Acuérdense que hablamos de los fenómenos plásticos, que son las deformaciones, ¿ya?, que tenía un aplanamiento de la parte ósea de la cabecita del feto ocurrido durante el trayecto en el trabajo de parto, por estar con las bolsas de agua. Ya. Ahora A ingresamos. ver, esto del partograma lo voy a explicar yo en la parte práctica, ¿ya?
Es que este partograma que tenemos aquí es un partograma ya antiguo. Sí, está muy bien. ¿Ya? Y yo le voy a explicar eso, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Ya. Siga, adelante, ¿a dónde vamos? Bueno, continuando lo que mi compañera estaba diciendo sobre la amniotomía, las posibles lesiones a la madre, el feto y el recién nacido por la amniotomía precoz durante el parto normal viene a ser que altera el momento fisiológico de la ruptura de la membrana ovulares, aumenta la compresión craneal y la desafinación entre huesos parietales en el recién nacido. Reduce en el feto la oxigenación cerebral, el pH sanguíneo, produce riesgo parietal potencial de infecciones postparto y neonatal si transcurre más de 6 horas hasta el alumbramiento, aumenta la compresión de la cabeza fetal, aumenta la oclusión precoz del ritmo cardíaco fetal, facilita la oclusión de vasos umbilicales durante las contracciones uterinas y hace más frecuente el uso de forceps en partos de bajo riesgo. Las indicaciones aceptadas en casos específicos, como en trabajo de parto detenido, diagnosticado mediante partograma descartando hipodinamia o desproporción cefalopélvica. Acortar el periodo de dilatación por patologías maternas fetales que lo requieran, sospecha de sufrimiento fetal agudo para monitoración interna, electrodo de cuero cabelludo fetal o toma de muestra de sangre fetal. En situaciones especiales, feto muerto, polihidramnios, hemorragia por placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta. El partograma con curvas de alerta. El partograma es una herramienta gráfica que registra la dilatación cervical respecto al tiempo, permite identificar si el trabajo de parto progresa normalmente. En las curvas de alerta está basadas en percentil 10 del progreso esperado. Si el trabajo de parto cae por debajo, indica enlentecimiento. Presenta diferentes curvas según si la paciente es nulípara, multípara, posición vertical, horizontal, membranas rotas o íntegras. Estas curvas parten de 4 a 5 centímetros de dilatación y ayudan a identificar si el parto está progresando adecuadamente o si requiere intervención. Diagnóstico de parto detenido. Los criterios tradicionales son nulípara sin progreso en 3 horas y multípara sin progreso en 1 hora. Los criterios actuales dinámicos, la velocidad de dilatación cervical menor 1.2 centímetros hora en nulípara y menor 1.5 centímetros hora multípara. El fundamento de la dilatación es excepcional, más lenta al inicio y más rápida al final. Eso lo vamos a ver después. Las condiciones cambiantes. Si cambian las condiciones, ejemplo, rupturas de membrana o la posición materna, se adapta a la curva de alerta. Y en ingreso tardío, si la paciente ingresa con dilatación avanzada, se parte de ese punto y se compara con el avance esperado del en el parto grande. En el periodo expulsivo, que es en el segundo periodo del parto, se inicia cuando la madre se siente espontáneamente la necesidad de pujar y se constata por el tacto la dilatación completa del cuello uterino. Tiene una duración media de 15 minutos en la posición semisentada. Se monitorea la duración y eficacia de los pujos. Si hay detención, se evalúa si se requiere intervención instrumental o cesárea. Bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó hablar de qué es la conducta y el desprendimiento fetal. Durante este proceso... A ver, doctor, un ratito. Desprendimiento fetal, lo que le dije al principio. Es lo único que nosotros podemos ver. En ese momento, a ver, la paciente está en una sala de dilatación, se llama, ¿no? ¿Ya? Es donde hacemos el control del trabajo de parto, donde vamos a aperturar el partograma, que lo vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? Y vamos a controlar todo, latidos cardíacos fetales, dinámica uterina, dilatación, signo vital de la madre. Ya su compañero le dice que cada 4 horas tenemos que controlar el signo vital de la madre. Bien, ¿ya?
Una vez que completa la dilatación, nosotros a esa paciente de esa sala la vamos a pasar a la sala de parto, que es una sala diferente a donde estaba la paciente en la sala de dilatación. Bien, ¿qué vamos a hacer en esa sala de parto? ¿Cuándo la vamos a pasar a esa paciente? En las multíparas, pacientes que han tenido 3 o 4 partos, lo ideal es pasar a la sala de parto cuando estás con 9 centímetros de dilatación. ¿Por qué pasa? En esa paciente multípara muchas veces la dilatación se completa, pujan y sale volando. Y muchas veces el parto ocurre en la cama donde estaba la paciente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes, ¿ya? Y pasarla en el momento adecuado. Aquella paciente primigesta, que es la primera vez que van a parir, bueno, esa paciente dilata la dilatación completa y la pasamos recién a sala de parto. A esa paciente la vamos a poner en una posición ginecológica. Y aquí tenemos que utilizar los principios de asexia y antisexia, tanto para la paciente como para el personal de salud que va a realizar la atención del parto. ¿Ya? Nosotros, ¿qué hacemos nosotros normalmente? Lavamos previamente las 3 partes que dijo el compañero, ¿no es cierto? La área perineal, la área umbilical, las manos, lavamos con agua y jabón, toda esa parte. Y después colocamos un antiséptico, ya sea la providina ayudada con toda esa zona, ¿ya? Y colocamos campos operatorios como si vamos a realizar un proceso quirúrgico, ¿cierto? Igualmente el médico que va a atender o la persona que va a atender el parto tiene que colocarse la ropa de parto, lavarse las manos, colocarse un mandil quirúrgico, ¿ya? Gorro, barbijo y protección ocular. No nos olvidemos que estamos trabajando casi cara a cara con el canal vaginal y muchas veces pueden salpicarnos secreciones que algunas veces pueden estar infectadas o algo. Por eso tenemos que cumplir las normas de bioseguridad, tanto para la paciente como para el personal de salud. ¿Ya? O sea, tenemos que estar bien paramentados, bien protegidos. Sí. Bueno, continuando. Perdón. Su compañero, desprendimiento. Desprendimiento es el 4º mecanismo del parto. Los otros 3 mecanismos no los vimos. El primer mecanismo del parto es acomodación de la cabeza al estrecho superior de la pared. No lo vimos nosotros, pero sí podemos darnos cuenta nosotros que está acomodada la cabeza. El descenso de la presentación y encajamiento al estrecho superior. Nos damos cuenta cuando hacemos un tacto, la cabeza está bien fija y no logramos introducir ninguno de los dedos entre la región sacra y la cabecita. Decimos, ya está en el segundo plano del cuerpo, está bien encajado. El tercer mecanismo del parto, ¿ya? Hay una rotación, la cabecita, ¿ya? En la parte práctica lo vamos a ver bien, ¿ya? Rota, ¿ya? Para hacerse o occipito púbico o occipito sacro. Y el 4º mecanismo es el desprendimiento. El desprendimiento, ya nosotros vemos los pelitos de la cabeza en el canal vaginal. Es por eso que digo que es lo único que nosotros vemos. Y ahí recién nosotros vamos a actuar. Es ahí donde el médico obstetra o el personal de salud que va a atender el parto tiene que cumplir con sus funciones. Y el médico obstetra o el personal de salud que va a atender el parto tiene funciones. Y una de las principales funciones es la protección del perineo. Tienen que proteger bien el perineo para que no necesitan desgarro. Con la mano derecha protegemos el perineo, con una mano con una compresa, y con la mano izquierda nosotros protegemos el occipucio para que el desprendimiento no sea muy brusco, muy violento. ¿Qué significa? Que viene una contracción fuerte y la paciente empuja y ese feto sale volando. ¿Y qué pasa al salir volando? Desgarra todo. Desgarra el canal vaginal, perineo, todo. Desgarra el cuello, desgarra todo. Para eso está el médico que va a hacer el control. Va a proteger el perineo y va a proteger el esquizo para evitar que ese desprendimiento sea muy brusco. Porque
porque ahí es donde se producen los desgarros. ¿Sí? Doctor, ¿a qué se refiere cuando dice que el feto sale volando? Que el desprendimiento, el cuarto mecanismo del parto, ya tiene que ser lento. O sea, la cabecita tiene que salir lentamente. Y cuando va muy rápido, nosotros estamos protegiendo el perineo y vamos agarrando la cabecita para que eso vaya lentamente. ¿Ya? Como desacelerando, digamos, nosotros. Porque si lo dejamos así, esa cabecita va a salir bruscamente, ¿ya? Y va a desgarrar el canal vaginal, va a desgarrar el perineo. Hay unos desgarros feísimos en el parto. ¿Por qué? Porque el médico no actúa aquí. O cuando aquellas madres que tienen el parto solo, no hay quien les ayude, ¿ya? Porque hay parto, existe y va a seguir existiendo parto domiciliario. Muchas veces sin la atención de un personal de salud, las madres mismas se atienden el parto. Sale el feto, sale la placenta. Ellos cortan con una tijera, como que pillan, amarran, como que pillan y listo. No pasó nada, eso no es un parto normal. El problema es cuando se nos complica ese parto. Dicen la mujer, se murió de parto. No se murió de parto, se murió por una hemorragia. Ya sea por una atonía uterina o por un desgarro del canal del parto, que no fue atendido. La primera causa de mortalidad materna en el mundo son las hemorragias. Y entre ellas está la hemorragia por parto. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar que suceda. Para eso está el médico obstetra, para darse cuenta en qué momento una paciente que tiene un parto se nos está complicando. Después vamos a ver también qué previsiones debemos tomar en el tercer periodo del parto, todo eso. Bueno, siguiendo con la posición, sería hablar un poco de lo que es la episiotomía y la episorrafía. Bueno, la episiotomía, digamos, es una incisión quirúrgica del periné que se le realiza durante el parto para facilitar la salida del feto y prevenir el desgarro. Es una técnica, se infiltra con lidocaína y hay tres tipos, digamos, que es la mediana, mediolateral y la lateral. Y la preferida por los doctores es la media lateral. Esta es la mediana. La mediana que va del periné hacia el ano. Tenemos la media lateral, es esta, y la lateral y la medio lateral. La que más hacemos o sea realiza es la medio lateral, que es esta. Y aquí viene una pregunta. ¿Y qué cortamos nosotros? Cortamos la mucosa vaginal, cortamos el músculo bulbo cavernoso y cortamos el músculo transverso superficial del perineo. ¿Cierto? Esos son. Ya, sí. Ya. Bueno, después de realizar el corte, procediendo, se le realiza la episorrafía, que vendría a ser la reparación quirúrgica de la episiotomía. A ver, ¿cuándo nosotros realizamos una episiotomía? Antiguamente se le realizaba a todas. Llegaba la paciente, estaba de parto, estaba saliendo la casita por rana en el corte. Muchas veces sin motivo. Y eso es una de las causales de hemorragia, porque la paciente se ha adaptado. Hoy en día hacemos la episiotomía solamente en casos necesarios. ¿Y cuándo la hacemos? Cuando la cabecita está coronando, ¿qué significa? Que está protruyendo el periné, ¿ya? Si vemos que ese periné, este es el periné, ¿ya? Se adelgaza y toma una coloración blanca nacarada. ¿Qué significa? Que se nos va a romper ese periné. En ese tipo de pacientes que nosotros indicamos recién la episiotomía. ¿Para qué? Para evitar que el desgarro sea mayor. Y por eso también nosotros realizamos la protección del periné. ¿Qué es la protección del periné? Nosotros con una mano con una compresa, protegemos todo eso para evitar el desgarro. Y con la otra mano agarramos el occipucio, ¿ya? Y para evitar que ese desprendimiento sea muy brusco, sea muy violento, que nos pueda provocar un desgarro del canal. Sí. Bueno, el nacimiento del desprendimiento del feto. La cabeza se toma con ambas manos desde los parietales anterior y posterior. Se realiza la tracción hacia los labios de modo para que no haya desgarro, que explicó el doctor.
Luego se invierte la tracción hacia arriba para liberar el hombro y esto se hace viceversa con el otro hombro para poder que el producto salga. Bueno, ligadura del cordón umbilical. Eso es más que todo se lo hace para prevenir hemorragias neonatales, contribuir con y evitar anemia ferropénica. Es ideal realizarlo entre los 1 y 3 minutos después del nacimiento al mantener al bebé 20 centímetros por debajo del útero. Esta práctica permite una transfusión placentaria de aproximadamente 100 miligramos de sangre y un aporte de 50 miligramos de hierro. Ya. Bueno, la técnica de ligadura del cordón umbilical se coloca al bebé 20 centímetros por debajo del nivel de la madre. Se realiza una maniobra no se realiza una maniobra para exprimir el cordón. Esperar que cesen los latidos del cordón entre 1 a 3 minutos, aplicar la pinza de Kocher a 2 a 3 centímetros del ombligo y otra después a unos 3 centímetros. Seccionar el cordón entre ambas pinzas, realizar ligadura definitiva junto al ombligo usando hilo de seda o clan. Mayormente ahora lo usan el clan porque es más seguro. Verificar el ajuste correcto de la ligadura y mantener una sección. O sea, aquí hemos visto el primer periodo de trabajo de parto, de abordamiento y dilatación, y hemos visto el segundo periodo de trabajo de parto y el periodo de inclusión. ¿Cómo debemos atender el parto? En la parte práctica lo vamos a ver todo paso por paso. ¿Quién tiene su librito por ahí? Ay, no lo traje hoy. O sea, el alumbramiento y la atención del recién nacido. Alumbramiento de cortos y atención del recién nacido. Es un tema corto, ¿ya? Ahí vamos a hablar de la salida de la placenta y qué debemos hacer nosotros para evitar los sangrados después del parto. Eso lo voy a dar yo, eso no está en aquí. Ya entonces, tercer periodo de parto y atención de recién nacido. Entonces, ya hemos visto, jóvenes, el primer periodo de trabajo de parto, hemos visto borramiento y dilatación, hemos visto la fase, el segundo periodo de parto, la expulsión, y nos falta ver el alumbramiento o tercer periodo de trabajo de parto. Ya hemos dicho que el trabajo de parto es cuando existen fenómenos activos y fenómenos pasivos, cuando existe contracción uterina y cuando existe dilatación y borramiento. Ahí conceptuamos que una paciente sí está en trabajo de parto. Y en el trabajo de parto hemos dicho que tenemos tres periodos: borramiento, dilatación, expulsión y alumbramiento.
En el primer periodo de trabajo de parto, en el desbordamiento y dilatación, tenemos dos fases, una latente y una activa. En la fase activa nosotros vamos a aperturar el partograma, que vamos a ver mañana, a partir de mañana en la parte práctica, ¿ya? Y ese partograma va desde los 4 centímetros hasta que se produce el parto. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer durante el control del trabajo del parto? Y hemos visto la atención del parto, las características que tiene que tener una sala donde vamos a realizar la atención del parto, qué procedimiento nosotros realizamos, qué cuidado nosotros tenemos. Hemos hablado de las normas de bioseguridad, la asepsia y la antisepsia, tanto para los pacientes como para el personal de salud. ¿Ya? Y hemos quedado en que ya nació. Y sus compañeros hablaron del corte del cordón umbilical. ¿Ya? El corte del cordón umbilical lo vamos a ver en la próxima clase, porque lo vamos a hablar en el manejo activo del tercer periodo del parto. O sea, una vez que salga el feto, vamos a iniciar el manejo activo del tercer periodo del parto. ¿Para qué? Para tratar de disminuir el sangrado postparto, para evitar que existan atonías uterinas, que son las principales causantes de hemorragia postparto. Y como le dije anteriormente, una de las principales causales de mortalidad materna en el mundo son las hemorragias postparto. Lo que van a hablar sus compañeros es corto, pero yo me voy a extender mucho más en el manejo activo del tercer periodo del parto, que no está en su libro. ¿Ok? ¿Pilló nada? Si lo puede traer para la próxima clase, búsquenlo bien y lo vemos ahí. Pásalo al grupo. Pásalo al grupo.